Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Estamos celebrando esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la madre de todas las iglesias, la que preside en la Iglesia Católica a la caridad, es la basílica por excelencia del Papa y por lo tanto es la primera en todos, y las lecturas que estamos escuchando son propias de esta fiesta. Seguramente a nosotros nos suena bastante la primera lectura que recién compartimos, la lectura de la profecía de Ezequiel, esa que dice que sale agua del santuario, ¿no? Y yo mientras preparaba los textos me acordaba de cuando se nos rompió un caño ahí a la altura del Santísimo y literalmente salía agua físicamente hablando y se empezó a inundar y bueno, hubo que llamar al plomero, romper, encontrar la pérdida. Bueno, lo que hacemos todos en casa cuando lamentablemente se rompe un caño y uno dice, bueno, qué desgracia, ¿y ahora qué hacemos? Pero claro, esto era frente al Santísimo donde todos van a rezar. Yo digo, no podemos tener tan mala suerte. Bueno, finalmente lo solucionamos, pero la lectura no se refiere exactamente a una rotura de caño, ¿no? De agua que viene por la red, ¿no es cierto?, de acá de distribución de Buenos Aires. No, está hablando de otro tipo de agua, porque es un agua que lleva todo un recorrido, sale del santuario y a medida que va avanzando, va curando, va sanando, La idea final es que hay vida en el santuario y el agua que sale de allí, todo lo que toca, todo lo que alcanza, lo sana, lo cura. Nada que ver con el caño, por eso que les decía recién, es en otro nivel de interpretación. ¿Por qué la liturgia elige esta lectura? Entonces, que nosotros la utilizamos siempre como primera lectura en nuestras fiestas patronales, por eso digo, les debe sonar también de allí, porque habla de la vida, ¿no? Y en toda iglesia, en todo templo, si está Jesús, allí hay vida. Por eso hay que respetarlo, hay que cuidarlo, es el lugar de oración, es el lugar de culto. Bien, esta primera lectura de alguna forma hace de introducción, entonces, al poder que tiene Dios, lo importante que es el templo, el lugar donde nos congregamos a rezar, más allá que sea una catedral, sea una basílica, sea una capilla, ¿no? La Iglesia Católica tiene distintas formas de presentación. No sé, nuestro templo es pequeño y más modernoso, digamos así. Hay otros que tienen, no sé, en Europa, siglos, ¿no?, que han sido levantados con mucho esfuerzo. Pero en todo se rinde culto al Dios Altísimo. Pero después las lecturas siguen y en la segunda que compartimos recién ya tiene un nivel más avanzado, ¿no? Ya no habla de esa agua que sana, sino habla del cuerpo, que nuestro propio cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto la buena noticia no solamente es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra vida que Dios nos ha regalado, sino que nosotros somos portadores, lo dice implícitamente, llevamos dentro
a Dios mismo, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde el día glorioso de nuestro bautismo. Tomar conciencia de esto a cada rato nos permite, ver la responsabilidad que tenemos nosotros en esta vida. Dios nos ha confiado ser templos caminantes, templos vivientes. ¿Y cuál es el sagrario? Bueno, si seguimos al Concilio Vaticano II, que lo dice bien claro, ahí la conciencia sería el sagrario del alma, ¿no? Allí donde habla Dios, donde nosotros, si estamos atentos, podemos escuchar la voz del Dios Altísimo que habla a nuestro corazón, a nuestra existencia, y nos invita a convertirnos una y otra vez. Y después, finalmente, el texto del Evangelio, nos encontramos una reacción un poco fuerte, rara, de Jesús, un poco violenta, podríamos decir, para lo que estamos acostumbrados que hace Jesús, siempre, pueblito por pueblito, anunciando que el reino de Dios está cerca, que hay que convertirse, sanando, curando, y de pronto lo encontramos con una actitud que empieza a revolear por los aires las monedas de la mesa de los cambistas, se mete con el tema del dinero, y ahí, imagínense, es el negocio que tenía el sumo sacerdote y todos sus sacerdotes también allí en el templo de Jerusalén. Recordemos en la entrada, en la explanada, muchos puestitos donde estaba relacionado directamente con el culto, porque para poder matar en el altar dentro del templo necesitaban víctimas. Las víctimas que ofrecían eran distintas, podrían ser ovejas, podían ser bueyes o más pequeñas las palomas, ¿no? O sea, son las ofrendas más pequeñas, son las que va a presentar después José y María cuando llevan al niño al templo. Bueno, en la tradición del pueblo de Israel, eso es lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Ofrecer, y se mataba a la víctima, se la consumía con fuego, total o parcialmente. En fin, hay un montón, podemos estar horas hablando de cómo eran estos sacrificios que Jesús viene a denunciar y viene a cambiar. Estos sacrificios cesan, este templo queda destruido mucho tiempo después, como dice aquí la Escritura, y él mismo lo anuncia, ¿no? Destruyan este templo. Es verdad que le está hablando de su propio cuerpo, ¿no? De su templo, en 3 días lo levantaré. Habla de la resurrección allí, pero también en otro nivel está hablando de ese templo de Jerusalén que después fue tomado fue destruido totalmente. Hoy quedó lo que nosotros conocemos como el muro de los lamentos, donde muchos judíos van allí a rezar, a llorar, a entregarle a Dios, dejan papelitos con las intenciones, porque es el recuerdo que les quedó del templo, ¿no es cierto?, de esta época, que dicho sea de paso, históricamente nunca más volvió a ser construido después de esto. Porque, Jesús viene, y esta un poco es la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Los ritos viejos, todo lo que acá estuvimos contando, de matar víctimas sobre el altar, de ofrecérselas a Dios y su sangre y todo con las oraciones, esto es lo que Jesús viene a cambiar y se pone Él en ese lugar. La nueva víctima es Jesús. Jesús es el sacerdote que realiza el sacrificio, pero al mismo tiempo es la víctima, Él se entrega. La que va a estar sobre el altar va a ser su sangre. ¿Y cuál va a ser su altar? Sí, ya no va a ser el altar de Jerusalén, va a ser la cruz, el altar donde Él se va a entregar. Y de allí va también a caer sangre. Y esa sangre a nosotros nos va a traer la vida eterna, nos va a regalar justamente la posibilidad de participar de la eternidad con Dios, si tenemos fe, si creemos en Él. Por eso lo que hace Jesús no es un acto aislado, no es un momento así de ataque violento, de emoción violenta, donde se puso mal, se equivocó y por un poco de amor a la casa del Padre empieza a revollar las cosas. No, sí lo del celo, sí de cuidar la casa de Dios, sí de la importancia, pero atrás hay toda una mentalidad que el rito viejo va a cesar y comienza algo nuevo con Jesús. Él es el único que hace nuevas todas las cosas y se ofrece como víctima para nuestra salvación, lo que recién mencionábamos. Nadie entiende nada, es un desconcierto, parece un ataque económico al templo, porque le empieza a decir, ¿por qué estaban con plata en la entrada? Porque tenían balancitas, pesaban las monedas, había de distintos materiales, venía gente de todos lados como una casa de cambio era. Entonces venía y tenían que cambiar para poder llevarse y comprar todos estos animalitos que luego los utilizaban allí dentro.
Imagínense el panorama. Llega Jesús y empieza a liberar a los animalitos, empieza a tirar las mesas y las monedas por todos lados. Los judíos corren, flor, no quiero decir la palabra que estoy pensando, pero se armó un lío bárbaro, realmente, imaginémonos. Y después Jesús escapó, salió rápido antes que lo prendieran. Y se ve que hay una intervención, hay un diálogo allí. Dinos qué signo nos das, ¿no es cierto? O sea, danos una explicación. ¿Por qué estás haciendo esto? Y la respuesta de Jesús sin duda es enigmática. Habla de destruyan este templo, les responde, y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos, claro, se quedan en nivel 1. ¿Cómo va a reconstruir este templo si es lo mejor que tiene el pueblo de Israel? Lo que nos costó construir este templo. Es el segundo, ¿no? Porque ya había sido destruido antes. En fin, hasta acá la parte histórica, de alguna manera, para tratar de entender el contexto en el que estamos. ¿Por qué Jesús hace lo que hace? No solo por amor a la casa de su Padre, sino por lo que va a hacer después, por lo que significa el nuevo culto. Los verdaderos, dirá más adelante, adoradores con la samaritana, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ya no importa dónde se adora, si aquí o en esta montaña o en este templo. Eso no quiere decir que el templo, la casa de Dios, no sea importante. Pero para el verdadero cristiano, movido por el Santo Espíritu de Dios, nosotros podemos rezar en cualquier lado. Hasta en lugares de pecado, lugares de dolor, lugares que necesitan juntamente que el Espíritu Santo entre allí y como esa agua que sale del santuario vaya saneando, vaya curando. Por supuesto que a todos nos gusta tener un templo lindo, un lugar donde podamos venir a rezar, encontrarnos con Jesús, una capilla del Santísimo, por ejemplo, donde venir a adorar. Eso está perfecto, pero también tenemos que ser más versátiles en esto. Más allá del lugar lindo, en cualquier lugar podemos rezar. ¿Y por qué? Porque llevamos dentro de nosotros mismos somos templo del Santo Espíritu de Dios. Lo llevamos a Dios adentro del día del bautismo. Por eso la idea es poder contagiar esta gracia que recibimos en ese día tan glorioso del bautismo. Hoy celebramos esto, que Dios ha querido quedarse en nosotros, en un templo construido por piedras, en este caso nosotros diríamos ladrillos, que están ladrillos a la vista. Bueno, cada ladrillo de esos que estamos viendo acá de fondo, somos nosotros y otros más, cada uno, y tiene su identidad, y cada uno formamos parte de esta querida Iglesia Católica. Estamos todos llamados a construir, a sostener a nuestra querida Iglesia dando testimonio. Pero a su vez, dentro nuestro también somos templos vivos. Y por lo tanto damos testimonio con nuestra vida de lo que Dios ha hecho. Le damos gracias entonces al Señor por habernos llamado. ¿Sí? Una liturgia para agradecer hoy. Y queremos pedir también por nuestra querida Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo, es la obra de Dios y viene desde estos acontecimientos que acabamos de contar aquí. Es tan fuerte e históricamente hablando y teológicamente la intervención de Dios Padre en la historia que hay un antes y un después. En la tradición, al menos occidental, contamos como el año 0 desde este acontecimiento. Y desde el punto de vista escriturístico hasta cambiamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cristo está en el medio y aquí se separan entonces los ritos viejos de la celebración de la Eucaristía. La iglesia primitiva comienza entonces cuando empieza a tener comprensión y a darse cuenta de todo esto, a celebrar entonces las primeras misas, las primeras acciones de gracias, Eucaristías, como hizo Jesús en la última cena. Y después la iglesia empieza a ser perseguida por todos lados y hay que esconderse justamente en las catacumbas, ¿no? En los lugares donde nadie va a ir a buscar, con los muertos. Y allí también se celebraban ocultamente el sacrificio del Señor. Cada vez que celebramos en este altar o en cualquier parte del mundo la misa, estamos haciendo alusión al sacrificio mayor de Cristo en la cruz, su entrega, cómo derrama la sangre, cómo nos regala la vida eterna. Seamos conscientes de esto y agradecidos con nuestro Dios por tanto amor derramado. Que así sea.